Bien, están viendo la imagen que he puesto en pantalla, ¿no? En la imagen que he puesto en pantalla, nosotros vamos a ver las diferencias que hay entre la pelvis femenina y la pelvis masculina. Ustedes vean en primera instancia una pelvis femenina. Miren ustedes la apertura superior de la pelvis en una mujer. Y miren ustedes la pelvis masculina. Esta es media redondeada, si vale el término. Y esta es media triangular, si vale el término. Claro, en el varón no hay la necesidad de que esto se convierta en un canal del parto. ¿No es así? Ustedes ven que la pelvis está formada por los dos huesos coxales. Los coxales son huesos de la cadera que tienen tres partes. El ilion, la parte de atrás se llama isquion y la parte de adelante se llama pubis. ¿Sí? Son las tres partes del coxal. El coxal se está articulando con el sacro. El ilion del coxal se articula con el sacro y se forma la articulación sacroiliaca por atrás. Y por adelante los dos pubis están unidos entre sí. Ustedes saben que esta articulación es una articulación semimóvil, es una anfiartrosis. Porque en algún momento se abre un poco. Ese momento es el momento del parto, ¿no? Cuando esta articulación en la mujer se desplaza un poco hacia los lados para que pueda pasar la cabeza del producto. Bien, entonces ustedes vean la diferencia que hay entre una pelvis femenina en primera instancia y una pelvis masculina en segunda instancia. Sí, es una diferencia. Miren, es más ancha la pelvis femenina, obviamente, y la pelvis masculina es mucho más angosta. Hay diámetros que son importantes que los debemos conocer porque estos diámetros son importantes para los obstetras cuando ellos hacen las medidas en una mujer gestante. Estos cálculos antes se los hacían a través del tacto vaginal. Hoy día se los hace a través de las ecografías. O sea, una mujer que está gestando va a la ecografía y el ecografista le va a medir estos diámetros que son importantes. Miren ustedes el diámetro conjugado. El diámetro conjugado es un diámetro anteroposterior que viene desde el promontorio sacro hasta el borde superior del pubis. Y este diámetro conjugado aproximadamente tiene una longitud de 11 centímetros. En condiciones normales. Bueno, luego tenemos el diámetro transverso, que es como ustedes están viendo, aquí vemos una escotadura que se llama la escotadura ciática mayor. Desde la parte más ancha de la escotadura ciática mayor hasta la otra escotadura ciática mayor. Este diámetro se llama el diámetro transverso. Y el diámetro transverso mide más o menos 13 centímetros. Finalmente hay otro diámetro que se llama el diámetro oblicuo, ¿sí? Que viene desde la unión entre el sacro y el ilion, sacroiliaca, ¿sí? Hasta la espina ciática, como ustedes están viendo, ¿ya? Este diámetro se llama el diámetro oblicuo y más o menos mide unos 12.5 centímetros, ¿ya? Estos son diámetros que hay que tomarlos en cuenta siempre cuando hablamos de una pelvis femenina y cuando hablamos de una mujer que está embarazada. Seguramente cuando ustedes lleven obstetricia, les hablarán con más propiedad de estos diámetros, ¿ok? Yo solamente les estoy dando
un pantallazo. Bien. Ustedes vean, esta es una pelvis femenina. Vean ustedes la pelvis femenina redonda, ¿no? Redondeado, ¿sí? Y todavía tenemos otros planos que consideran los obstetras que hay que tomarlos en cuenta cuando se está haciendo las medidas, ¿no? Bien, el otro punto que quería comentarles es el del diafragma pélvico, es decir, el piso de la pelvis. Es muy importante que conozcamos cómo está formado el piso de la pelvis. Este, por supuesto, es un piso femenino. ¿Por qué? Porque ahí ustedes tienen la vagina, pero ahí tienen ustedes la uretra. Detrás de la uretra tienen la vagina y detrás de la vagina tienen el recto, ¿sí? Entonces es muy importante que tomen en cuenta que esta es una pelvis femenina, ¿ya? Entonces miren ustedes, hay un músculo que se llama el músculo elevador del ano, que es uno de los más importantes que conforman el piso de la pelvis, del perineo. Aquí ustedes están viendo en esta parte la porción pubococcígea y puborectal del músculo elevador del ano, ¿ok? Pubococcígea y puborectal, pubo, desde el pubis hasta el coxis, y puborectal desde el pubis hasta el recto del elevador del ano, ¿ya? Estas son dos porciones importantes que hay que tomarlas en cuenta. Este es el principal músculo, el elevador del ano. Aquí tienen ustedes otra porción, la porción iliococcígea del elevador del ano. Miren cómo esta porción, como un abanico, se inserta en la región del ilium, en la pelvis, ¿cierto? En el coxal. ¿Ya? Y aquí están viendo, entonces miren, por favor tengan en cuenta, el elevador del ano tiene una porción pubococcígea que va desde el pubis hasta el coxis y una porción puborectal que da desde el pubis hasta el recto, que están unidas entre sí y que conforman el piso. La otra porción es esta que ustedes están viendo, que se llama la porción iliococcígea del elevador del ano, ¿sí? Aquí hay otro músculo, miren ustedes, que se llama el músculo isquiococcígeo. El músculo isquiococcígeo. Y finalmente un poco para arriba, ya casi que no forma parte, pero que está en relación, es un pequeño músculo que se llama el músculo piriforme. El músculo piriforme. ¿Ya? Pero ¿cuáles son los principales músculos que conforman el piso de la pelvis? Y alguna vez les van a preguntar, ¿no? El principal es el elevador del ano. El elevador del ano que tiene una porción pubococcígea, una porción puborectal, ¿sí? Muy importante. Una porción iliococcígea. Y ahí, además, en la parte posterior, vamos a encontrar al músculo isquiococcígeo. ¿Ya? Ahora bien, estos músculos forman el piso, como ustedes están viendo. Y labrados dentro del piso, tenemos en primer lugar la uretra. La uretra, que aquí podemos ver una capa muscular, la capa submucosa y la capa mucosa de la uretra. ¿No es así? La podemos ver claramente. Aquí podemos ver la vagina, su capa muscular y su capa mucosa y submucosa. Y aquí podemos ver el recto, su capa muscular, submucosa y mucosa. No se olviden que estos órganos
son subperitoneales, están debajo del peritoneo, ¿no? Esta es una otra vista para mostrarles la porción pubococcígea del elevador del ano. Miren ustedes, esta es la porción pubococcígea del elevador del ano. Esta de atrás, miren ustedes, es la porción iliococcígea del elevador del ano, pubococcígea, ¿sí? Del elevador del ano. Aquí está la porción iliococcígea del elevador del ano. Y aquí está el músculo isquiorrectal, ¿ya? Que forman el verdadero piso. Un poquito más arriba está el músculo piriforme que tiene relación, pero bueno, ya no forma parte del piso. Miren, porque el verdadero piso está formado por los músculos elevadores del ano, ¿ya? Por los músculos elevadores del ano con sus diferentes porciones, ¿ya? Este es la pelvis femenina. Ahí ustedes están viendo una pelvis femenina pero vista, esta vista es desde adentro y esta vista es desde abajo, si ustedes quieren, desde la parte inferior, ¿ya? Ustedes pueden ver el músculo, en primer lugar, ustedes pueden ver acá el músculo pubo-rectal del elevador del ano, ¿sí? Aquí están viendo el músculo pubococcígeo del elevador del ano. Aquí están viendo el músculo iliococcígeo del elevador del ano. Y aquí están viendo el músculo isquiococcígeo. ¿Entienden? Ahí están viendo entonces ustedes el elevador del ano con sus tres porciones, ¿no? La primera porción que están viendo es la puborectal. Puborectal es un músculo que, miren, así enlaza, desde el pubis da la vuelta, enlaza al recto. Esa es la primera porción. ¿Sí? Esa es la porción puborectal. La porción pubococcígea, que llega hasta el coxis. ¿Sí? Miren. Y también enlaza, da la vuelta, como ustedes están viendo. La otra es la iliococcígea. Sí, mucho más ancha esta porción iliococcígea del elevador del ano. Y un poco para atrás está el músculo isquiococcígeo. ¿Ya? Ahora bien, miren ustedes el espacio que hay entre la vagina, ahí ustedes están viendo la vagina, y el ano, el recto y el ano. Este espacio se llama el periné. Y ahí ustedes pueden ver unas fibras interdigitales que forman el periné. Es un espacio muy pequeño, muy pequeño. No pasa de los 5 centímetros. Por eso es que ayer cuando les hablaba de la uretra femenina, este es un vecino muy peligroso en la mujer porque de acá se pueden venir las bacterias fácilmente a esta región y producir infecciones urinarias. No se olviden que el meato urinario en la mujer, la vagina, están dentro de la vulva, o sea, en un mismo territorio, si vale el término, ¿no? Bien, entonces lo que quiero que quede claro es los músculos que forman el piso del perineo. ¿Ok? El elevador del ano, en primer lugar, el músculo isquiococcígeo. Y el elevador del ano tiene 3 porciones. Una porción puborectal, ahí están viendo muy claramente. Una porción pubococcígea, ahí están viendo. Una porción iliococcígea. Y finalmente el músculo isquiococcígeo. Estos son músculos que forman el piso del perineo. Ahí tienen otra vista de los mismos músculos. ¿Ya? Ahora bien, este es un periné. Este es un periné de un varón. A ver, déjenme ver. Sí, aquí está
el recto, y aquí está la uretra. Sí. Sí, este es de un varón, este es de un varón, ¿ya? Este es de un varón. Y entonces el elevador del ano, miren el elevador del ano con sus tres porciones. La porción puborectal, la porción pubococcígea, más ancha, y la porción iliococcígea. Más atrás está el músculo isquiococcígeo, ahí ustedes lo están viendo, al isquiococcígeo, miren ustedes. Y más arriba todavía está este que les decía que es el piriforme, ¿no? Pero en realidad ya que casi ya no forma parte, pero sí el isquiococcígeo sí forma parte, ¿no? Y, y el elevador del ano con sus tres porciones que forman parte. Y ahí ustedes pueden ver labrados en el piso, en el caso del varón, vean ustedes el hiato para la uretra masculina y el hiato para el recto y el ano, ¿ok? Entonces, ahí ustedes están viendo, este es una pelvis masculina, ¿no es cierto? Están viendo ahí el elevador del ano con sus diferentes porciones que ustedes ya las conocen, ¿no? Miren ustedes las porciones del ano. La iliococcígea, la más posterior en este caso, la pubococcígea y la puborectal. Esas son las tres porciones del ano, del elevador del ano. ¿Ya? No se olviden de eso. Bien, entonces en esta figura ustedes pueden ver la posición de los órganos reproductores femeninos. Ustedes pueden ver la vulva. Ustedes saben que en la vulva está desembocando la uretra femenina. Ahí está la vejiga, miren ustedes. Aquí está el conducto vaginal y luego está el útero, ¿no? El útero que se encuentra en posición normal en anteversoflexión, ¿ya? Y luego están los anexos del útero, ¿no? Las trompas, los ovarios, etc. Y más posterior tenemos el recto. Ustedes pueden ver, estos órganos son subperitoneales. Aquí tienen ustedes el fondo de saco rectouterino, o más conocido como fondo de saco de Douglas, ¿ya? Miren ustedes cómo el peritoneo hace esto. El peritoneo viene, envuelve a la parte superior de la vejiga, envuelve al útero por adelante, por arriba y por atrás, y envuelve al recto por adelante. Son subperitoneales estos. Sí, en el caso del hombre, ahí está el peritoneo envolviendo a la vejiga, envolviendo al recto. Ahí están viendo las glándulas masculinas reproductoras, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la glándula seminal. ¿Ya? Bien. Entonces, ya hemos visto el suelo de la pelvis, ahora vamos a comenzar a ver los diferentes órganos reproductores. Doctor, dime. el prolaxo es el debilitamiento de esos músculos, por lo menos el de la mujer. Sí, correcto. Sí. El prolaxo. Y no solamente eso, ¿no? A veces cuando la mujer es multípara hay un descenso de estos músculos. Más bien, hay un descenso de estos órganos por debilitamiento de estos músculos, ¿no? Cuando hay en una mujer multípara, este piso se debilita y desciende un poco, se produce descenso, ¿no? Por eso es que
tú vas a ver a muchas señoras que tienen incontinencia urinaria cuando ya son mayores, han tenido 5, 6, 7 hijos, en fin, y entonces el piso se les ha debilitado, y entonces hay un descenso de estos órganos, ¿no? Y como la mujer tiene un solo esfínter, tiene incontinencia urinaria, la mujer tose y está mojando su ropa interior. La mujer estornuda y está mojando su ropa interior. La mujer sube gradas y está mojando su ropa interior con orina. Entonces es muy frecuente el debilitamiento de este piso en la mujer, sobre todo múltiple. O en la mujer que ha tenido un parto normal y que a consecuencia de ese parto ha tenido un debilitamiento de este piso. ¿Ya? Bueno, aquí les estoy mostrando nuevamente una vejiga femenina, ¿no es cierto? Les estoy mostrando el trígono. Acuérdense, el trígono es la parte donde están desembocando los dos uréteres y además donde está terminando, digamos, la vejiga y naciendo la uretra, ¿no? Ahí ustedes están viendo, ¿no? Miren ustedes, este es el piso, ¿no? El elevador del ano, ahí ustedes pueden ver el elevador, ¿no? Y ahí ustedes tienen la uretra femenina. Miren ustedes cómo les hablé del engrosamiento del músculo, de la capa muscular de la vejiga. Sigamos en la vejiga femenina. Les hablé del engrosamiento de la capa muscular de la vejiga en esta región, ¿no? Incluso les dije que tenía un nombre. ¿Quién se acuerda qué nombre tenía este engrosamiento de la capa muscular? ¿El músculo qué? Detrusor de la vejiga. El músculo detrusor de la vejiga. Les dije, ¿no? El músculo detrusor de la vejiga, que junto con el trígono se comportan como un embudo que tiene la función de eliminar, de vaciar la vejiga, mejor dicho. La expresión es esa, ¿no? La expresión es esa. Miren ustedes el músculo esfínter de la uretra, ¿no? Este es otro pequeño músculo que tenemos en la uretra femenina, este pequeño músculo, que es el esfínter, que normalmente está cerrado, que cuando la mujer tiene que ir a miccionar, se relaja y se vacía la vejiga. Es mucho más fácil, les decía, la micción en la mujer que la micción en el varón, que tiene dos esfínteres, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver el cuerpo de la vejiga con su mucosa, su submucosa, muchas glándulas que existen en este órgano, la capa muscular y este engrosamiento que se llama el detrusor. Esta es una vejiga y es una uretra masculina, ¿no? Igual, de la misma manera, ustedes están viendo el trígono vesical, la parte inicial de la uretra, ahí están viendo la uretra prostática, ahí están viendo este engrosamiento de la capa muscular, ¿sí? Este engrosamiento de la capa muscular importante, ¿no? Aquí hay aquí podemos ver además, si agrando, ustedes van a poder ver en la uretra masculina cómo van a ver pequeños orificios donde van a desembocar los conductos prostáticos, ¿ya? Pero además hay dos orificios principales donde van a desembocar los conductos eyaculadores, ¿ok? Entonces la uretra masculina en este lugar se convierte no solamente en el órgano de la micción, sino se convierte en el órgano de la eyaculación, porque vean ustedes cómo la próstata
está rodeando esta porción inicial de la uretra. Hay, ya les voy a mostrar cuando veamos la próstata, hay pequeños conductillos que van a drenar los conductos de la próstata, pero hay además dos conductos importantes que son los conductos donde desembocan los conductos eyaculadores, ¿no? Esa es la uretra prostática. Esta uretra, esta chiquitita, que ustedes ven acá, se llama la uretra membranosa, es muy pequeña, ¿no? 1.5, les decía, centímetros mide esta uretra membranosa. Esta uretra membranosa, les cuento que está justamente a unos 5 centímetros debajo del borde inferior del pubis, en el varón. Está a 5 centímetros. Por eso es que cuando un varón tiene un accidente de tránsito y hay una fractura de la pelvis, eso es muy común en los accidentes de tránsito, los médicos tenemos que saber si ha habido fractura de la pelvis en el varón, que esa fractura de la pelvis puede cortar la uretra acá, en esta parte, en la uretra membranosa, en la uretra membranosa. Y después viene la uretra esponjosa, que ayer les conté. A ver, voy a ver. Bien. Ahí ustedes entonces tienen los órganos femeninos. Quiero ver, aquí se ve mejor. Estos son los órganos femeninos vistos desde adelante, ¿no? Es importante que veamos algunos elementos que tenemos que conocer, En primer lugar, ustedes pueden ver los ligamentos que sostienen el útero en su lugar. El ligamento ancho, por ejemplo, es uno de los más importantes que sostienen al útero, ¿sí? En su lugar. Luego tenemos el ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero, no lo estoy viendo, es otro ligamento que sostiene el útero. Pero también hay otros ligamentos importantes que vamos a tener. Por ejemplo, miren ustedes, aquí tenemos el mesosalpinx. Es una dependencia del peritoneo que se llama mesosalpinx. Igualmente acá se lo puede ver mejor, que está sosteniendo las trompas. Y tenemos el mesoovario también en la parte inferior, ¿ok? El mesosalpinx, miren, el mesosalpinx, y un poco para abajo el mesoovario, ¿ok? Ahí están viendo ustedes, son ligamentos que fijan y sostienen los anexos del útero. Ustedes pueden ver que hay un ligamento propio del ovario. Ustedes pueden ver que hay un ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Miren ustedes, ligamento ancho. Les decía, el ligamento redondo del útero, que no lo veo acá, no lo veo, es muy importante. Están viendo el mesosalpinx, que está constituyendo parte del ligamento que está sosteniendo las trompas. Están viendo el mesoovario. El mesoovario es un ligamento que está en relación con el ovario. Están viendo el ligamento propio del ovario. Están viendo el ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Y finalmente están viendo el ovario. Es así, el ovario. Como ustedes ven, el ovario tiene esta cara que nos está mostrando, que es la cara anterior, una cara que es la cara posterior, la de atrás, un borde que es el borde superior, un borde que es el borde inferior, una extremidad externa, ¿ok? Y una extremidad interna, como ustedes están viendo, ¿no es cierto?
que están en relación con el ovario. Cara anterior, cara posterior, borde superior, borde inferior, extremidad externa o lateral, extremidad interna o media. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Ustedes pueden ver las diferentes porciones de... Enseguida les voy a hablar de la función del ovario, pero ustedes pueden ver las diferentes porciones de la trompa, ¿no? Las fimbrias, que son las encargadas de adoptar una corriente de movimientos que van a atrapar, si vale el término, al óvulo cuando el ovario libere a este óvulo en la ovulación. Entonces, estas fimbrias tienen la función de hacer un movimiento de ondas de tal manera que el óvulo liberado por el ovario va a entrar en la trompa de Fallopian, ¿ya? Luego tenemos una primera parte que se llama el infundíbulo de la trompa, ¿ya? Luego tenemos la parte más importante, la ampolla. Luego tenemos el istmo, ¿ya? Y luego tenemos la porción uterina. Aquí les estoy mostrando, miren ustedes, las fimbrias, el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción uterina de la trompa. ¿Es así? ¿Dónde se produce la fecundación? ¿Dónde el pobrecito espermatozoide alcanza al óvulo? En la ampolla. En el tercio externo de la ampolla, más o menos en este lugar. ¿Ok? En el tercio externo de la ampolla, el espermatozoide va a alcanzar al óvulo, ¿no? Al óvulo. Entonces, por eso les decía, una de las partes más importantes de la trompa es precisamente la ampolla, ¿no? Tercio externo es donde se produce la fecundación. Bueno, y ahí ustedes tienen el ovario. No sé si hay una... Permítanme mostrarles. Entonces, miren, ustedes están viendo esta figura, ¿no? Del ovario. Están viendo esta figura del ovario. Han partido el ovario. Han partido en dos el ovario. Y ahí en esta figura la voy a agrandar. A ver si la pueden ver. Y ahora sí. Miren ustedes cómo en un ovario hay folículos primordiales. Folículos primordiales que después van a ir desarrollándose a folículos primarios, a folículos secundarios. Estos folículos primordiales tienen en su interior, como ustedes están viendo, un ovocito, que luego se va a transformar en un óvulo, como ustedes ven a medida que va pasando el ciclo menstrual, ¿sí? Entonces ahí tienen el folículo primario ya con su óvulo adentro, ahí tienen el folículo secundario ya con un óvulo más crecido, ahí tienen ustedes un folículo maduro, un folículo de Graf, que se llama, con su óvulo ya casi completamente maduro, ¿no? Y en el día 14 se produce la ovulación, la ruptura de este folículo de Graf, y ustedes vean cómo se libera el óvulo con su corona radiada, ahí muy importante.
Esto pasa en los primeros 14 días de la menstruación, ¿no es cierto? El 14 día es el día de la ovulación y después de ese 14 días, este folículo se va a transformar en cuerpo lúteo, y miren cómo el cuerpo lúteo luego degenera a cuerpo albicans. Muy importante, ¿no? Ahora bien, ahí ustedes están viendo los folículos primarios, cómo van a ir desarrollándose a folículos en crecimiento, ¿no? Hasta hacer folículos secundarios y hasta terminar en folículos de degrado. Y hasta el día 14 producirse la ovulación. Este folículo después va a cambiar a cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo va a cambiar después a cuerpo albicans y así se va a volver a producir el nuevo ciclo, ¿no? Un ciclo menstrual. Ustedes saben muy bien de los ciclos menstruales. Y si no saben bien, aquí les estoy contando en esta pequeña figura. Ustedes saben que hay dos hormonas que son secretadas por la hipófisis. Una se llama la folículo estimulante y otra se llama la luteinizante. Estas hormonas son secretadas por la glándula hipófisis. Y como dice su nombre, la folículo estimulante es una hormona que va a secretar, que va a estimular al folículo a ir madurando. Por eso, si ustedes ven en este ciclo menstrual, miren ustedes cómo hacia el día 7º, 8º del ciclo menstrual comienza a elevarse la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante va a ser la encargada de que el folículo secrete estrógenos. Miren ustedes, el folículo secreta estrógenos. Ahí ustedes están viendo. Sí, miren cómo en los primeros 14 días se produce la estimulación, o mejor dicho, la producción de estrógenos, ¿no? ¿Quién produce los estrógenos? El folículo en desarrollo. Gracias a quién el folículo en desarrollo, a la hormona folículo estimulante. ¿Dónde se fabrica la hormona folículo estimulante? En la hipófisis. ¿Ok? La otra hormona, la luteinizante, ustedes ven, es la hormona que va a estimular al cuerpo lúteo a fabricar progesterona. Miren ustedes, la luteinizante es la encargada de que el cuerpo lúteo fabrique progesterona. La progesterona va a ser la encargada de preparar el endometrio, el útero, para recibir un óvulo fecundado. ¿No es así? Si este óvulo se fecunda, pues va a desarrollarse en esta capa. Si no se fecunda, pues se va a producir una descamación. Ahí, el primer día del ciclo menstrual, ustedes saben bien que empieza en el primer día de la menstruación. Ahí ustedes están viendo. El primer día de un ciclo menstrual empieza en el primer día de la menstruación. Y esta menstruación dura 3, 4, 5 días en algunas mujeres, ¿no? Y de ahí empieza la fase folicular, la fase folículo. Y luego se continúa con la fase lútea, ¿ya? Ahora bien, no se olviden entonces que los primeros 14 días está imponiéndose la hormona folículo estimulante. Por eso su nombre ha recibido ese nombre tan importante, folículo estimulante, es decir, va a estimular al folículo a madurar. En cambio, la hormona luteinizante va a estimular al cuerpo lúteo a secretar progesterona. El folículo va a secretar estrógenos, como ustedes ya saben, ¿ya?
Bien, la otra cosa que me faltó decir. ¿Quién controla la hipófisis? El hipotálamo. El hipotálamo es el encargado, es una parte del sistema nervioso que es el encargado, se encuentra en el diencéfalo por si acaso, y el hipotálamo es el encargado de fabricar los factores liberadores de hormonas, ¿ok? En inglés se llaman los releasing factors, los factores liberadores. El hipotálamo es el que fabrica los factores liberadores de la folículo estimulante y de la luteinizante. Entonces, cuando el hipotálamo fabrica estos factores liberadores, ordena a la hipófisis que vaya fabricando o secretando FSH o LH, respectivamente, ¿no? Entonces, esta es la función del ovario importante en la mujer, ¿no es así? Ahora bien, ustedes saben que los estrógenos tienen funciones muy importantes en la mujer, ¿no? Ustedes vean cómo la mujer cuando empieza a secretar estrógenos comienza a cambiar su cuerpo, ¿no? Les crecen las mamas, los pezones se agrandan, la piel se vuelve más grasa, incluso es como una aparición del acné, cambia la voz de la mujer, aparecen vellos en las axilas, surge el vello púbico, las caderas se ensanchan, aumenta el grosor de los muslos y finalmente aparece la menstruación. ¿Es así? Importante. ¿Ya? Entonces, los estrógenos son muy importantes en el organismo. ¿Okay? Por eso es que cuando la mujer llega al climaterio, llega a la menopausia, tiene cambios también importantes en su organismo. ¿Ya? En cambio, la progesterona, fíjense, en el útero es la encargada de preparar el útero para la implantación del óvulo fecundado, ¿no? Importante. Me voy a salir de esto, quería mostrarles. Entonces, ¿qué les estaba mostrando? Les estaba mostrando entonces el ovario. Les he mostrado la función del ovario, aprovechando eso para que tengan un concepto más claro. Les he mostrado las trompas, ¿sí? Ahí ustedes tienen las diferentes porciones de la trompa. Aquí se las ve mejor. No se van a olvidar las fimbrias, el incutíbulo, la ampolla, el istmo y la porción uterina. ¿Ya? El útero, como ustedes están viendo, es un órgano piriforme, es decir, tiene la forma de una pera invertida, piriforme, ¿ya? Y tiene varias partes, el fondo del útero, fundus uterino, el cuerpo, ¿sí? El cuerpo del útero, muy importante, ¿ya? El istmo del útero, miren esta parte, ¿ya? Y finalmente el cuello del útero. Ahí ustedes están viendo el fondo del útero, el cuerpo del útero, fondo, cuerpo, el istmo del útero y el cuello del útero. Fíjense que el cuello del útero tiene dos orificios. Un orificio cervical externo, este de acá, así se llama el OC. Ese se llama el orificio cervical externo. Y este se llama el OC, el orificio cervical interno. ¿Ok? El OC y el OC. Orificio cervical externo, orificio cervical interno del cuello del útero, Miren ustedes que
entre el orificio cervical externo, entre el OC y entre el OSI, hay unos conductos, un conducto cervical, este se llama el conducto cervical, con unos pliegues en forma de palma que les han llamado los pliegues palmeados. En muchos libros van a ver el árbol de la vida, también se llama esto. ¿Ya? Son pliegues que tienen la forma de una palma. ¿Ya? Miren cómo este cuello del útero sobresale en el fondo de la vagina. ¿Sí? En el fondo de la vagina. Como si fuera una pequeña trompa, ¿no es así? Trompa. ¿Sí? Miren cómo está sobresaliendo, ¿no? Ustedes saben que los médicos, las enfermeras, el personal de salud, con mucha frecuencia hacen un barrido de esta parte del cuello uterino, del orificio cervical, este es el OSI, este es el OSI, y este es el OC, me confundí. Orificio cervical interno, orificio cervical externo. Ustedes saben que, por favor, corrijan eso. Este es el orificio cervical interno y este es el orificio cervical externo, el OSI y el OC. Entonces, yo les decía, el personal de salud hace un barrido, una espátula larga de esta parte del orificio cervical externo. Del orificio cervical externo, ¿sí? Un pequeño barrido para ver si el epitelio de este orificio cervical externo no está cambiando. Entonces, una vez que se hace la toma de la muestra de esta porción que les estoy pintando, se coloca en un tubo de ensayo y se manda al anatomopatólogo. ¿Cómo se llama esa prueba? ¿No se llama la prueba de Papa Nicolau? Eso mismo, la prueba del Papa Nicolau. El Papa Nicolau no es nada más que la toma de una muestra del epitelio, una muestra con una pequeña torunda larga, y se toma una muestra de todo el epitelio del orificio cervical externo, ¿sí? Ustedes saben que el primer cáncer que mata a millones de mujeres en el planeta es el cáncer del cuello, del cérvix uterino, del cuello del útero, ¿sí? Por eso es que es tan importante que nosotros como estudiantes de medicina, cuando vayamos a hacer nuestras prácticas al campo, como médicos, como enfermeras, enfermeros, etcétera, les induzcamos a la gente a que se haga el Papa Nicolau, porque este cáncer mata a millones de mujeres en el planeta, millones. Entonces, pues el barrido de esta parte del orificio cervical externo es la toma de una muestra, una pequeña muestra que se hace de esta parte, es lo que conocemos con el nombre de Papa Nicolau. Por favor, van a corregir esto que les decía, ¿no? Este es el orificio cervical interno, el OSI, y este es el orificio cervical externo, el OC, ¿ya? Del cuello del útero. No se olviden que el útero tiene un fondo, un cuerpo, un istmo y un cuello del útero que tiene un orificio cervical interno, un orificio cervical externo, ¿ya? Y tiene 3 capas el útero, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la capa más externa del útero? Se llama el perimetro. El perimetro. La capa más importante se llama el miometrio. ¿Por qué es la capa más importante el miometrio? Porque ustedes saben que es un músculo tremendamente desarrollado, que en el parto es capaz de contraerse tanto que es capaz de expulsar el contenido que tiene en su interior, ¿no? Y finalmente el endometrio, ¿no? El endometrio que tiene varias capas, que ya les voy a estar mostrando
en la siguiente clase. Perimetrio, miometrio, endometrio, fondo uterino, cuerpo, istmo, el cuello del útero con su orificio cervical interno, orificio cervical externo. Este se llama el conducto cervical con los pliegues palmeados, el árbol de la vida también se llama, ¿ya? Y miren cómo sobresale en el fondo de la vagina, este cervix, ¿no? Este cuello. En algunos libros, esto que parece un hocico, le llamaban el hocico de Tenca, en algunos libros clásicos. ¿Ya? Bueno, hasta aquí, bueno. Doctor, en el tema de, o sea que estaría inserto el método anticonceptivo de la T de cobre, estaría inserto acá entre lo que es yo pensé que estaba más abajo. Ahí viene la T. Claro, y tiene un ligamento, un hilito que sale hasta afuera, ¿cierto? Pero la T viene ahí, así. Estaría en el fondo de la sí, claro, entra ahí, ¿no? O sea, es un cuerpo extraño, ¿no? Es un cuerpo extraño que va a impedir que el óvulo fecundado se implante ahí en el útero, ¿no? Entonces, el óvulo, si ha sido fecundado, una vez que llega acá, pues se va a salir. No va a ser, no se va a implantar porque este cuerpo extraño no lo va a permitir. Ya, gracias, doctor. Bueno, aquí nos quedamos. Nos vamos a ver la siguiente clase. Ya, doctor, que le vaya bien, gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, doctor. Hasta luego, doctor. Y a mi agua se entraron dos bichitos y son tiros.